¿Cómo ser un vencedor? ¿Cómo parece tú que eres un vencedor? ¿Cuántos de nosotros, cuánto tiempo llevamos conociendo al Señor, conociendo al único Dios verdadero, que le recibimos en nuestro corazón y que hemos nacido de nuevo? ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que somos vencedores? De verdad que creo que la mayoría de nosotros conocemos lo que dice la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el verso 37. Creo que la mayoría no lo conocemos, o por lo menos lo hemos escuchado. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sobre qué cosas somos vencedores? ¿Sobre qué cosas somos más que vencedores? Ahí está. Ahí detrás, antes de este versículo dice sobre qué cosas es que somos vencedores. Pero esto era solamente como una especie de introducción, pero quiero leerles otro pasaje. Y si me quieren acompañar, está en Efesios 1. Efesios 1. Saben, es cierto que nos gusta decir que somos del ejército de Dios. ¿Han escuchado eso? Somos del ejército de Dios. Somos el ejército de Dios. Miren con lo que cantábamos ahora. Cantábamos, la palabra del Señor dice que nosotros debemos cantar con inteligencia. Con inteligencia. ¿Qué es lo que estábamos confesando? Estábamos confesando a Jesucristo que reina con poder. Estamos confesando de que Jesucristo es el Dios de lo imposible. Estábamos confesando todo eso, pero ¿cuántos de nosotros realmente podemos decir que somos vencedores? ¿Cuántos podemos decir? Miren lo que dice Efesios 1 del 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjese lo que está escribiendo Pablo, está escribiendo a los Efesios, es la carta más espiritual de la Biblia. Más espiritual de la Biblia. Y fíjese en lo que está hablando, lo que está diciendo y cómo lo escribe. Dice, continúa: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está hablando para nosotros también. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, en nosotros. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjense en esto es algo maravilloso. Mire esta palabra que dice, mire lo que dice. Y cuál la supereminente grandeza de su poder, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Sobre todo principado, continúa el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Wow. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Wow. Nos lo dio a nosotros. ¿Tú puedes entender esto? Nos lo dio a nosotros, el supereminente poder de su grandeza. ¿A quién se lo dio?
a nosotros, a su iglesia, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios, Dios, Dios. Esto es maravilloso. ¿Sabe qué? Si tú no eres un vencedor, si tú no reconoces en tu vida que eres un vencedor, estás avergonzando el evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado su preeminente poder. Nos ha dado todo lo que Él ha sido. Eso es ser un vencedor. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo, por este maravilloso momento, porque tu palabra, Señor, está en nuestro corazón y es una palabra gloriosa que nos da, Señor Dios del cielo, la conciencia de que somos tus hijos y que tenemos, Señor Dios mío, tu herencia, tu herencia. Gracias, Señor, que tu palabra en este día, Señor, no regrese a ti vacía, Señor, sino que sea prosperada para lo que tú la has enviado, y en cada corazón que está aquí en esta mañana se reciba con humildad y que dé, Señor, el fruto que tú quieres. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Como lo tienes en tus boletines, a mí siempre me gusta leer la introducción del tema que el Señor me da. Y dice: los vencedores deben aprender cómo utilizar la autoridad de Cristo y hacer que su oración tenga autoridad. La oración en la Biblia no es solamente el hecho de pedir, es una expresión de autoridad y mandar al adversario que se quite de en medio para llegar a nuestra meta. Esa es la oración del vencedor. Pero, ¿cómo ser un vencedor? ¿Cómo es que podemos ser vencedores? Como les decía antes, seguramente que muchos de nosotros aquí llevamos años de conocer al Señor. Seguro que tenemos mucho tiempo de conocer al Señor y de vivir una vida, perdónenme la expresión, religiosa. Porque muchos de nosotros caemos bajo un espíritu religioso. ¿Qué es el espíritu religioso? El espíritu religioso te engaña, mostrándote piedad, diciéndote, aquí lo he repetido muchas veces, tienes que hacer esto, aquello y aquello. Les compartía a muchos de ustedes que durante más de 18 años me levanté a las 4 de la mañana, ponía una alarma y a las 4 de la mañana me levantaba para orar. Y era hermoso, era precioso. A las 4 de la mañana le ponía la alarma y a las 4, faltando como 2 o 3 minutos para las 4, sonaba, me levantaba. Y ustedes saben lo que es levantarse uno con una alarma. Uno quisiera dormir más. Y la ponía por 1 hora. Y me iba de rodillas a orar. 18 años o más de 18 años. Y los primeros tiempos, cuando dispuse en mi corazón a hacer esto, era glorioso. Yo bajaba, porque vivíamos en una casa de 2 pisos, estaba en el segundo piso, me bajaba al primer piso a orar. Y allí de rodillas, y los primeros días, el primer tiempo fue delicioso. Pero luego se convirtió en una pesada carga. Y lo cargaba conmigo. Durante muchos años llevé esa carga de levantarme para ir a orar. Y hoy les puedo decir algo. Y no es que no tengamos que orar, tenemos que vivir en oración, tenemos que mantener viva la llama de la oración. Pero se volvió una religiosidad. Se convirtió en una religiosidad. Yo ya no disfrutaba de la oración, era una carga. Y yo pensaba, decía, Dios, ¿cómo puede ser posible que un hijo mío se levante a las 4 de la mañana y todos los días a decirme lo mismo?
Papá, buenos días, despiértese, papá. Yo no creo que uno como padre, teniendo sus hijos, le guste que todos los días le digan a uno lo mismo, como una máquina. Eso no tiene sentido. Pero el Señor empezó a hablarme, a decirme: hijo, esas oraciones realmente no tienen ninguna autoridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ser victoriosos? Primero que todo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negarse a sí mismo. Al mundo. Negarnos al mundo. El mundo nos ofrece muchas cosas y nosotros deseamos tener, la carne desea muchas cosas del mundo. Negarnos al mundo y negarnos también a Satanás. Satanás también está alrededor de nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Dice la palabra que él está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir que como un león rugiente? Algunos dicen, sí, un león rugiente sin dientes. No, él tiene dientes. Él tiene dientes. Y el que le dé, perdón la expresión, papaya, el que le dé oportunidad, se lo come, se lo traga. Y eso es lo que Él está haciendo con nosotros. Por eso yo les digo todo el tiempo, estamos en una guerra. Estamos en una guerra contra Satanás. Satanás tiene sus ángeles. Los ángeles caídos, sus demonios. Todo el tiempo están alrededor de nosotros. Aquí hay muchos. No los vemos porque no tenemos desarrollado nuestra visión espiritual. Pero aquí hay muchos demonios, igual que hay muchos ángeles que están luchando por nosotros. Pero hay muchos demonios que nos están distrayendo. En este momento, ¿a cuánto le llegaron? ¿A cuánto le llegó alguna notificación? ¡Ting! ¿A cuántos? ¿Tú crees que eso es el Señor que lo mandó? Mandó un ángel para una notificación. Oye, ¿sí? No. Son los demonios. Ellos envían. De cualquier manera, quieren distraerte. Siempre quieren distraerte de la presencia de Dios. Siempre. ¿No lo sabían? Pues eso es una realidad. Satanás está como león rugiente alrededor de nosotros, buscando a quién devorar. ¿Cómo hace? ¿Cómo ruge? ¿Cómo ruge Satanás? Cuando tú empiezas a levantarte, cuando el Señor te dice, ven, vamos a orar, ven, vamos a ponernos, el Satanás se levanta como un león rugiente y ruge diciendo, no vale la pena. Es un rugido. Un rugido. No vale la pena levantarte ahora a orar. Ya oraste antes, ya oraste hace 5 minutos. ¿Para qué quieres orar? El Señor te dice, ven hijo, voy a hablarte aquí en Efesios. Otra vez vas a leer la Biblia. Otra vez. El Señor me está diciendo, no vale la pena, ya la leíste el domingo. Ya leíste la Biblia el domingo. No seas religioso. Esos son los rugidos de Satanás. Eso es lo que está haciendo Satanás. Por eso nosotros tenemos que negarnos a él. Nosotros tenemos que negarnos al mundo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos deseos tienes tú? ¿Cuántos pensamientos tienes para satisfacer la carne? Ay, no, yo no. No. El Señor te dice, yo sé que tienes. Pero el Señor nos llama, niégate a sí mismo. Toma tu cruz y sígueme. Para ser un vencedor. Para ser un vencedor, como primera medida, debemos dejar que Dios nos venza. Que Él nos
acabe, nos aniquile completamente por medio de la cruz. La cruz, cuando tú llegas al Señor, la cruz tiene que hacer una obra. ¿Cuál es esa obra? Cuando tú llegas, dice la palabra que tienes que llegar a la cruz y ser crucificado juntamente con Cristo, juntamente con Él. Tienes que ser crucificado, tienes que morir a ti mismo, tienes que llegar a la cruz y que la cruz entre en tu corazón y empiece a obrar en medio de ti. Eso es una regla. Si no eres vencido por el Señor, no puedes ser un vencedor. No puedes ser un vencedor, tienes que morir. Tienes que morir totalmente. Segundo, debemos derrotar a Satanás haciendo uso de la autoridad de Cristo. Recuerdo una vez íbamos con mi hija y un primito de ella, era pequeña, tendría como unos 6 años. Y estaban hablando los dos niños y él le decía a mi hija, le decía: ay, ¿tú a qué le tienes miedo? Y digo, no sé, ¿a qué le tienes tú miedo? Le dijo ella. Le dijo, no, a mí me da miedo la oscuridad y me da miedo el diablo. Le tengo miedo al diablo. Y mi hija se rió y le dice: uy, Juancho, el primo se llama Juan. Juancho, qué tonto, el diablo me tiene miedo a mí. Eso me dio a mí ánimo. Yo dije, wow, mira lo que sabe, mira lo que cree. ¿Cuántos creen que el diablo, que Satanás le tiene miedo a ti? Cuando Él nos ve, cuando nosotros nos levantamos, Él huye. Él huye. ¿Por qué? Porque Él ve a Cristo en nosotros. Cuando nosotros nos levantamos contra el diablo, Él huye de nosotros. Tiene que huir. La palabra dice que nosotros tenemos que enfrentar al diablo. La palabra de resistir es un poco como mal traducida para nuestro tiempo ahora, porque a veces pensamos que resistir es como cargarlo. No tenemos que cargar al diablo, tenemos que enfrentarlo. Y con la autoridad que el Señor nos ha dado, decirle: sal de aquí, vete fuera. No tienes autoridad sobre mi vida, ni sobre la vida de mi familia, ni sobre mi ministerio, ni sobre nada. No tienes autoridad. Antes tenía autoridad. Por eso nosotros ahora tenemos el supereminente poder, el supereminente. No sé, esa palabra se sale de todo contexto. ¿Qué poder tan grande hay en nosotros cuando estamos en Cristo? ¿Qué poder tan grande tenemos? Y como compartíamos ahora, la oración que nosotros tenemos no es la oración del victorioso, del vencedor. Es muy diferente a la oración del Antiguo Testamento. Saben, hay mucha gente que se quedó en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es hermoso, es precioso, es glorioso. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Pero el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Y la gente se quedó en el Antiguo Testamento, la mayoría, por el espíritu religioso que ha estado gobernando en nuestras vidas. Entonces, la oración del Antiguo Testamento era la oración que iba de la tierra hacia el cielo. Y clamábamos: Dios, abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos sobre nosotros, envía tu lluvia, envía tu bendición, por favor ayúdame, por favor esto, por favor aquello. Y le rogábamos al Señor que lo hiciera. Pero el Señor nos ha dicho ahora lo contrario. El Señor dice: ahora con mi resurrección, con el supereminente poder que el Padre tuvo para con el Hijo, que lo levantó de entre los muertos y lo hizo resucitar, le dio toda autoridad. Toda autoridad, dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda esa autoridad nos la ha dado a nosotros.
nos la ha dado a nosotros. Entonces, ¿cuál es la oración del victorioso? ¿Cuál es la oración del vencedor? La oración del vencedor tiene que hablar y tiene que ordenar, tiene que mandar, tiene que mandar. Miremos lo que dice Marcos 11, 23 y 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. ¿Puedes creer eso? Dice que había una vez una mujer que dijo, voy a creer en esa palabra. Y se puso a mirar por la ventana. Al frente de su ventana había una montaña. Y ella dijo, monte, te trasladas al corazón del mar. Y dijo, mañana cuando me despierte, ya no te veré. Y por la mañana se levantó ella, abrió la ventana y ahí estaba el monte. Dijo, yo ya sabía que no se iba a ir. O sea que tuvo fe, ¿verdad? No tuvo fe. No tuvo fe. Yo ya sabía que no se iba a ir. Eso no es fe. Pero el Señor nos ha dicho, todo lo que tú hables, todo lo que tú digas, todo se hace. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder de Jesucristo. Tú tienes el poder de Dios en ti, en ti. Ahora el Señor dice, ahora me voy a meter en un lío. ¿Qué podemos mandarle a Él? Que podemos decirle, Señor, haz tal cosa y Él lo tiene que hacer. No estamos hablando de que Él es un sirviente nuestro, ni mucho menos. Pero miremos lo que dice Isaías. Isaías 45. Dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Miren, así dice Jehová. Sabemos quién es Jehová, ¿verdad? Dios. Así dice Dios, el Santo de Israel y su formador. O sea, el que nos hizo. Preguntadme de las cosas por venir. Pregúntenme. Está diciendo el Señor, pregúntenme. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Mándenme acerca de mis hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Mándenme, dice el Señor, mándenme. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con esto? El Señor nos quiere enseñar que nosotros tenemos autoridad. En el nombre de Jesucristo, nosotros tenemos autoridad como vencedores. Vencedores. Hay una palabra bien interesante en el Antiguo Testamento que habla de misericordia. Y tú la puedes ver por todo lado. Si miras tú la concordancia, puedes ver cuántas veces está escrita la palabra misericordia en el Antiguo Testamento. Hay cantidades, porque el Señor tenía misericordia de su pueblo. El Señor tenía misericordia de todos nosotros. Pero hay una palabra en el Nuevo Testamento que cambia la palabra misericordia. Si tú ves en el Nuevo Testamento, ya no se nombra tanto la palabra misericordia. Ya no es tan abundante. Pero hay una palabra que sí es muy abundante, que la cambia. Y es la palabra gracia. Gracia. Gracia es mucho más que misericordia. Dios tenía misericordia de su pueblo, pero ahora tiene gracia sobre su pueblo.
Gracia, ¿qué significa gracia? El regalo de Dios a nosotros. El que nos levanta, el que dijo: yo no los voy a dejar a ustedes ahí tirados, no los voy a dejar que se vayan al infierno, no los voy a dejar que se pierdan, no los voy a dejar que mueran, sino les voy a dar mi vida, mi vida. ¿Quiénes son esos vencedores? ¿Quiénes son los que se pueden levantar y decir: gracias Dios, porque tú lo hiciste por nosotros, tú nos diste el poder, tú nos diste? Nos hablabas ahora en Romanos 8, dice, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Acaso la tribulación? ¿Acaso la vida? ¿Acaso lo porvenir? ¿Acaso la pobreza? ¿Acaso el dolor? ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Dice: nada nos separará del amor de Dios. Antes, en todas estas cosas, en la pobreza, en la desnudez, en el hambre, en la espada, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Jesucristo, somos más que vencedores. ¿Hay pobreza en tu vida? Tú eres vencedor. Tú tienes toda la autoridad de decirle: pobreza, tú te tienes que ir de mi vida porque no tienes nada conmigo. O la enfermedad. ¿Cómo nos ataca la enfermedad? Enfermedad, tú no tienes nada conmigo. Tú moriste en la cruz. Era la herencia que teníamos de Adán, pero nosotros ya no tenemos esa herencia. Éramos hijos de Adán. ¿Saben? Todos nosotros éramos hijos de Adán. Éramos. Pero ya no somos hijos de Adán. Adán murió en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo murió, Adán murió y toda su herencia murió. Se acabó. Quedó fuera. Ahora nosotros somos descendientes del postrer Adán, de Jesucristo. Por eso es que nacimos de nuevo. Por eso es que ahora el Espíritu Santo entró en nosotros y ya no tenemos nada que ver con Adán. En Adán estaba la muerte, en Adán estaba la enfermedad, en Adán estaba la pobreza, en Adán estaba la miseria, en Adán estaban todas esas cosas. Pero ahora en Jesucristo está la vida, está la riqueza, está la salud, está el amor. En Jesús, en Jesús. ¿Quiénes son los victoriosos? Dice, hay una parte preciosa que yo la recuerdo como una canción que la cantan. Y dice, está en Apocalipsis y dice: ellos cantan de Moisés el canto. ¿Recuerdan? Ellos dicen: grandes y maravillosas son tus obras. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te temerá? Porque Él es el Rey. Él es el Rey. Y dice que nosotros, los vencedores, vencieron a Satanás, aquel que los acusaba día y noche delante del Señor. Pero los vencimos, lo vencimos. Lo hemos echado fuera al acusador de nuestros hermanos. Por eso nosotros también tenemos una responsabilidad con toda la iglesia. Una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Tú tienes una responsabilidad con tu hermano. Tú tienes una responsabilidad con los que nos congregamos. ¿Has visto a los débiles en la fe? Ay, es que estoy luchando. Mira, yo me encuentro con los hermanos cada día. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, como decía hoy un hermano, ¿no? Ya no lo veo, ¿dónde está? Decía: todo bien, todo bien. Es una frase que se dice mucho aquí. Todo el mundo lo dice. Yo me río porque digo, ya los niños, mis nietos lo dicen.
Hola hijo, ¿cómo estás? Todo bien. Y lo dicen, y qué bueno que lo estemos confesando, ¿verdad? No, todo bien, sí, chévere, está bien. Eso tiene uno que estar confesando. Pero es que después sigue el resto. ¿Cómo está? Todo bien. Claro que es que he estado enfermo, ¿sabes? Necesito que ores. Pero no que estaba todo bien. Sí, pero es que ya no tengo empleo. Y ahora mi esposa se enfermó, mis hijos. Oye, pero ¿qué? Levántate porque el Señor nos ha dado todo. Todo nos lo ha dado el Señor. Levántate. Cree en el Señor, cree en el Señor. ¿Acaso Él no es el que da todas las cosas? ¿No es el que nos provee? Es nuestro Padre. Él nos da todas las cosas. Ay, no, yo creía que era por mi trabajo, que me daban el sueldito y entonces yo lo distribuía. No, es Dios. Dios te da tu trabajo. Dios te da todas las cosas. Es Dios. No eres tú. No es tu jefe. No es tu negocio. No es lo que tú has pensado de que es Dios. Dios. Ahora estamos, dice el Señor, que nos puso en lugares celestiales. Entonces, ¿cuál es nuestra oración ahora? Señor, abre los cielos sobre nosotros. No, porque si yo estoy arriba, si estoy en los lugares celestiales, no voy a decirle al Señor que abra los cielos sobre nosotros, porque estoy arriba. Ahora yo digo, los cielos se abren. Ahora yo digo, los cielos se abren en el nombre de Jesucristo. Los cielos se abren porque yo tengo la autoridad. Se me ha dado autoridad, lo leíamos aquí. O creemos la Biblia o no la creemos. Mire lo que dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué son todas las cosas? Tronos, potestades, gobernadores, todas las cosas las puso bajo sus pies y nos lo dio a nosotros como cabeza. Nosotros estamos sobre todas estas cosas. Puedes abrir tu mente, puedes decir: Dios, gracias porque me está revelando todas estas cosas. Ahí lo dice, nos dio la revelación en el conocimiento de Él. Todas las cosas. Ahora le voy a decir: Señor, por favor, mira lo que te estoy pidiendo, pero ya te di toda la autoridad sobre eso. Háblalo. Da la palabra, di la palabra. ¿Qué le dijo el centurión al Señor? Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros? Toda autoridad les he dado. Toda autoridad les he dado. Les he dado autoridad sobre serpientes para que hollen a serpientes y a escorpiones. Y sobre toda cosa mortífera. Nada les hará daño. ¿Por qué? Porque el Señor está en nosotros. Nos ha dado su poder. Podemos creer eso. Podemos creer. Mire, si tú no despiertas tu conciencia, todo está en la conciencia. Todo está en la conciencia. ¿Cómo sabes tú que estás vivo? ¿No será que estás muerto? ¿Cómo sabes tú que estás vivo? Tú eres consciente de que estás vivo. Ahora, esa misma conciencia, tómala y di: Dios, tú me diste todas estas cosas para que yo camine victorioso en esta vida. Camine victorioso. Decíamos, a veces cantamos, ¿no? Me acordaba de esta canción porque pasé por un parque hoy en estos días y había alguien que estaba tocando el saxofón y dije: oh, este es cristiano. Cantaba esa canción que
que cantábamos el Salmo 23, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, ¿no? Y la cantamos con tanto, nada me faltará, tú eres mi pastor, nada me falta. Y salimos de la iglesia llenos de entusiasmo, llenos, contentos. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor me ha dado todo, soy vencedor, Y resulta que el lunes nos pasan la cuenta, no ha pagado. El Señor es mi... Ahí cambiamos totalmente. Ahora ya salíamos todos contentos. Dios, si tú lo hiciste, tú pagaste todas mis deudas, me diste, Señor, tu autoridad. Voy a ir sobre todo eso. Voy a ir sobre esas deudas. Voy porque soy vencedor sobre eso. Voy a tomar la palabra de Dios en serio y voy a hablar sobre todo esto. Voy a hablar y lo voy a ver, pero no como la señora que estaba mirando por la ventana, ¿no? Diciéndole a la montaña que se fuera y al otro día, yo sabía que no te ibas a ir. Señor, tú me diste a mí la provisión para pagar todas mis deudas. Ay, Señor, yo sabía que tú no me ibas a dar eso. No, tienes que creerlo. La conciencia de que soy más que un vencedor. Soy más que un vencedor. Soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte del cuerpo de Cristo. Tengo toda la autoridad del Señor. Tengo toda la autoridad para mandar las cosas que el Señor me ha dado. Todo. En nuestra batalla diaria, Satanás intenta por todos los medios, intenta quitarnos la bendición. Ese es su trabajo, quitarnos del medio, robarnos lo que Dios nos ha dado por herencia. Satanás está haciendo una guerra tremenda contra nosotros. Recordamos lo que dice en Efesios 6, ¿no? Vamos a mirarlo un momentito y con esto vamos terminando. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí estamos, ahí es donde vivimos nosotros, ahí es donde vivimos. Estamos aquí en la tierra, en nuestra carne, pero ¿sabe qué? Vivimos en las regiones celestes. Ahí es donde tenemos nosotros la guerra constante. Satanás nos quiere quitar de nuestra posición. Él quiere robar nuestra posición. Pero el Señor nos ha dado a nosotros el poder. Y estamos luchando contra eso. Cada día. Y por eso ahora vamos a tener un tiempo de poder confesar lo que nosotros creemos. Si tú crees, tú puedes confesarlo. Porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación no es solamente irse para el cielo cuando nos muramos. Eso es algo pequeño para lo que es la salvación, para lo que es todo lo que es salvación. Confesamos la salvación de Dios, confesamos el poder de Dios aquí en la tierra, y ya en la eternidad estaremos confesando otras cosas. Así que quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a darle gracias a Dios.